Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explicar la utilización de esta fórmula que están viendo en pantalla, que se lee de la siguiente manera. La diferencial de u a la n respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Ok, vamos a explicar un poquito más adelante cómo se utiliza esta fórmula. Sin embargo, tenemos que hacer un recordatorio de cómo se derivan funciones algebraicas básicas. Para ello vamos a ver nuestro primer ejemplo para poder recordar aquellas derivadas básicas utilizando la fórmula diferencial de x a la n respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Vamos a realizar la derivada de la siguiente función. La función es f de x igual a 2 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Y bueno, para realizar esta derivada utilizaremos la fórmula diferencial de x a la n respecto a x es igual a nx a la n menos 1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder derivar esta función. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta función no se parece pues a la fórmula, es decir, para que podamos derivar esta función, la variable x debe de tener un exponente. Y bueno, aquí observamos que no tiene un exponente, al contrario, aquí lo que estamos viendo es que aparte del exponente tenemos un radical. Entonces tenemos que ajustar la expresión para poder aplicar la fórmula. Para ello, vamos a convertir esta expresión de radical a exponente. Muy bien, en este paso se observa que ya convertimos la variable que tiene el radical, la hemos convertido a exponente. Este 2 es este 2, ajá. Y luego aquí tenemos la variable x, Este 3 que es la potencia del radical, si se dan cuenta, pasa al denominador, y el 2 que tiene, en este caso el exponente 2 que tiene la variable x, pasa al numerador. Entonces hemos convertido de radical a exponente. Se observa que la expresión ya se parece a la fórmula, por lo que vamos a realizar la derivada. Es decir, fíjense muy bien, aquí tengo la variable x, acá tengo la variable x y dice que debe de tener un exponente, aunque aquí solamente nos aparece una letra indicándonos que podría ser el exponente un número entero, no necesariamente. No necesariamente tiene que ser un número entero. En este caso tenemos 2/3 como exponente y prácticamente esta expresión ya está ajustada para poderse aplicar la fórmula. Aquí ya derivamos, recuerden que el exponente multiplica el coeficiente, de hecho aquí está, 2/3 por el 2 enteros, estamos multiplicando este exponente por el coeficiente, posteriormente pasamos la variable x, luego tenemos el 2/3 como exponente y recuerden que la fórmula dice n menos 1, que significa que al exponente le vamos a restar un 1. Entonces aquí tenemos el menos y como tenemos 2/3, como esta fracción es tercios, obviamente si yo le resto así literalmente menos 1, pues tendría yo que sacar el mínimo común múltiplo y entonces tendría que hacer más pasos. Para evitarme esos pasos extras, lo que estoy haciendo es que inmediatamente ese entero lo estoy convirtiendo en tercios, colocando precisamente 3/3, que equivale a 1. Esto con la finalidad de poder realizar la resta de los exponentes que en este momento son fracción. Realizamos las operaciones, recuerden que a este 2 entero se le pone un 1 abajo, 2 por 2 es 4, 1 por 3, 3, pasamos la variable x, 2/3 menos 3/3, esto es igual a menos 1/3, y
En cálculo no se nos permite o no es normal que queden los exponentes con signos negativos. Tenemos que ajustar esa expresión. Y bueno, para evitar que este exponente sea negativo, lo que vamos a hacer es que la variable x la vamos a mandar hacia abajo con el 3, que en este caso el 3 tiene la posición del denominador. Entonces esta variable x la vamos a pasar hacia abajo con el 3 para hacer que este exponente negativo, sea positivo. Muy bien, aquí ya mandamos la variable x hacia abajo con el 3. Nos quedó 4 sobre 3 por x a la 1/3. Nótese que cambió de signo al pasar la variable hacia abajo. Y posteriormente lo que vamos a hacer es que esta variable x que está elevada a la 1/3 la vamos a regresar a su estado de radical, donde recuerden que el denominador es el exponente del radical, este 3, ¿verdad? Es el exponente del radical y este 1 pues es el exponente de la variable que va a quedar dentro del radical, quedándonos 4 sobre 3 veces la raíz cúbica de x. Y en este momento pues hemos terminado nuestra derivada. Recuerden que a la variable y también se le puede expresar como f de x. Y aquí ustedes están observando a f de x, pero a esta f de x le hemos agregado una comillita, que nos indica que es la derivada. Muy bien, ahora veamos nuestro primer ejemplo. Vamos a utilizar la fórmula para poder derivar funciones con potencias. Y bueno, la fórmula a utilizar es la que están viendo en pantalla, que es la diferencial de u a la n, diferencial de x, es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Realizar la derivada de la siguiente función. Nuestra función es y igual a 2x al cubo menos 3, todo esto a la sexta potencia. Como podemos observar, esta función pues no se parece en nada a la fórmula que se va a utilizar. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuar esta función, adecuarla a que tenga esta forma, es decir, tenemos que hacer que esta función que ustedes están observando sea u a la n. Y bueno, para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Pues lo que vamos a cambiar es esto que está aquí adentro, el binomio, este binomio en este caso, ya que así como está esta función, no la podríamos derivar utilizando la fórmula que hemos aprendido anteriormente. Ya que para poder derivarla, primero tendríamos que elevar todo este binomio a la sexta potencia y entonces ahora sí derivar término por término. Sin embargo, para poder evitar eso es que vamos a realizar un cambio de variable. Muy bien, al realizar el cambio de variable nos va a quedar lo siguiente. Como pueden observar, el 2x al cubo menos 3 lo estoy sustituyendo por una u, es decir, voy a utilizar a la u como un cambio de variable. Como pueden observar, nos queda paréntesis u, cerramos el paréntesis a la sexta potencia y esto es igual a u a la sexta. Como pueden ustedes ver, esto ya se parece más a lo que tenemos aquí en la fórmula. Lo que vamos a hacer es derivar a u. Aquí ya tenemos la derivada de u, como pueden darse cuenta tenemos u es igual a 2x al cubo menos 3, que es esto que estaba aquí adentro. Y esto que está en color rojo lo estamos colocando así para que ustedes puedan observar que esto es la derivada. Hay dos maneras de representar la derivada de una función. En este caso podemos utilizar du en dx, así se lee esta parte, esta fracción,
se lee du en dx. Y esta fracción es exactamente igual a escribir u'. Ambas expresiones nos representan la derivada de una función. En este caso aquí tengo u', que significa que ya estoy derivando esta función. Y bueno, aplicamos la fórmula que ya conocemos. Este 3 multiplica este coeficiente. 3 por 2 son 6. Hasta acá lo tenemos. Ajá. Y al 3, que es el exponente, le restamos 1. Aquí tenemos esa operación, quedándonos 6x cuadrada. Ahora tenemos que derivar el siguiente término. El siguiente término, como podemos ver, es una constante. Y recordarán que la derivada de una constante es igual a 0. Por eso es que ya no estamos colocando algún otro término. Muy bien, ahora vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula que en un inicio comentamos que se iba a utilizar para poder derivar a la función y. Posteriormente, lo que vamos a hacer una vez que ya derivamos a u, ahora vamos a aplicar, como decía, esta fórmula. La fórmula indica que el exponente n va a multiplicar al coeficiente, pasa multiplicando aquí al coeficiente y después se le va a restar 1. Posteriormente a todo eso se le va a multiplicar por du en dx, que es esto en color rojo. Aquí tenemos la derivada, entonces en este caso sería, como pueden ver, este 6 multiplica a un 1 que está aquí, sería 6 por 1, 6. Luego le restamos 1 al exponente, 6 menos 1, ¿ok? Y después, ¿qué más dice la fórmula? Que después multipliquemos por la derivada de u respecto a x. Esto que está aquí ya lo tenemos aquí en color rojo. Entonces, este 6x cuadrada es esto que está aquí. Como pueden darse cuenta, este 6x cuadrada está multiplicando a lo anterior. Realizamos las operaciones y en este caso sería 6 por 6, 36. Esta x cuadrada la pasamos hacia adelante, recordando la propiedad conmutativa de la multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el producto, es decir, si esta x la pasamos hasta adelante, ¿verdad? No pasa nada. Entonces nos va a quedar 6 por 6, 36x cuadrada, u a la quinta potencia. Muy bien, ya que tenemos la derivada, nos podemos dar cuenta que quedaron dos variables, no pueden haber dos variables. Tenemos que regresar el valor de u y bueno, ustedes recordarán que el valor de u es 2x cúbica menos 3. Entonces, a donde está la u vamos a sustituir 2x al cubo menos 3. Aquí tenemos el 36, este 36 pasa. Luego tenemos x cuadrada, pasó aquí x cuadrada. Después tenemos u a la quinta, pero a la hora de regresar el valor de u, no debemos olvidar colocar el paréntesis correspondiente. Entonces aquí está el paréntesis correspondiente, todo esto es u a la quinta potencia. Y entonces, pues hemos llegado a lo que es la derivada de la función y. ¿Cómo sabemos qué es la derivada? Recuerden que la derivada se representa con una comita y aquí tenemos y', ¿verdad? Que significa la derivada, es igual a 36x cuadrada por 2x al cubo menos 3 a la quinta potencia. Veamos nuestro segundo ejemplo. Vamos a seguir utilizando la fórmula para derivar funciones con potencias y es la que tenemos en pantalla. Realizar la derivada de la siguiente función. Como pueden ustedes observar, tenemos que nuestra función es y igual a 12 por la raíz séptima de 5x menos x cúbica menos 7x a la cuarta, todo eso a la octava potencia. Para realizar esta derivada utilizaremos la fórmula antes utilizada. Lo primero que vamos a hacer es convertir el radical a exponente. Y bueno, en este paso estamos cambiando el radical a exponente. Nótese que este es este 12 es este 12,
ponemos el paréntesis, ajá, el paréntesis de hecho es este que está aquí dentro del radical, y como pueden ustedes observar, ahora todo eso que está entre paréntesis quedó elevado a la 8 séptimos. Este 7 que quedó en el denominador es este radical, la potencia del radical, y este 8, ¿verdad? En este caso sería la potencia de este trinomio que tenemos aquí adentro, que está elevado a la octava potencia. Ok. Una vez que ya cambiamos de radical a exponente, ahora tenemos que hacer el cambio de variable. ¿Ok? Y recuerden, el cambio de variable la vamos a hacer utilizando la letra U. Muy bien, aquí ya hicimos el cambio de variable. Tenemos y igual, ajá, colocamos, bajamos este 12, aquí está este 12, y todo esto que está aquí adentro lo vamos a cambiar por la letra U. Por eso es que ahora escribí aquí una U. Y todo esto elevado a la 8 séptimos. Aquí pueden observar que mantengo el paréntesis para que se vea dónde está el cambio. Esto es igual a 12 y en este paso lo único que hice fue quitar el paréntesis, ya que pues aquí esta U es como si tuviera un 1 y acuérdense que aquí los exponentes se multiplican, 1 por 8 séptimos, pues 8 séptimos. Ok, ahora vamos a derivar a U. Aquí tenemos el valor de U. Recuerden que U es esto que está aquí adentro. Tenemos que U es igual a 5x menos x cúbica menos 7x a la cuarta. Y procedemos a derivar a U. Recuerden que para indicar que se está haciendo la derivada se le pone una comillita. Entonces, en este caso, aquí tenemos que U', con U' estamos indicando que es la derivada. Acuérdense, aquí tenemos exponente 1, 1 por 5, 5. Ahora a este exponente que es 1 le resto 1, 1 menos 1, 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1 excepto el 0, ¿correcto? No podemos elevar 0 a la 0, es una operación prohibida, así como cuando dividimos 1 entre 0, que es una operación que no existe, que está prohibida, 0 a la 0 tampoco existe. Ok, continuamos derivando el segundo término, aquí sería más por menos menos, 3 por 1, 3, y luego al exponente le resto 1, quedándonos 2. De igual manera aquí tenemos más por menos menos, 4 por 7, 28, y al exponente le resto 1, y con eso ya derivamos a la función U. Muy bien, ya que tenemos la derivada de U, ahora vamos a aplicar nuestra fórmula, la fórmula para derivar funciones con potencia. Ya estamos aquí derivando, nótese que aquí tenemos este 12 es este 12, ¿verdad? Este 8 séptimos pasa multiplicando al 12, aquí tenemos 12 por 8 séptimos, y luego al 8 séptimos le resto 1, porque aquí la fórmula dice que le restemos 1, pero acuérdense, como aquí tengo séptimos, voy a convertir al entero en séptimos, por eso es que le resto 7 séptimos, ya que 7 séptimos es precisamente el 1 que le estoy restando y que es lo que indica la fórmula. Ya que derive, vean, aquí ya voy aquí en este paso, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar todo esto por la derivada de U, que es lo de color rojo. Recuerden que U' es exactamente lo mismo que escribir du en dx, así se lee. Y bueno, aquí lo he colocado en color rojo para que se pueda distinguir. Muy bien, ya que tenemos la derivada, lo único que nos falta ahora es acomodar los términos y regresar el valor de U. En este caso voy a realizar esta operación, este 12 por 8 séptimos. Tenemos esta multiplicación, 12 por 8 nos da 96. Recuerden que al 12 se le coloca un 1 para poder realizar la operación entre fracciones. 1 por 7 nos da 7. Y lo único que hice fue que todo esto en color rojo, que es un factor, lo pasé hasta adelante. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y nos queda U, 8 séptimos menos 7 séptimos, esto es igual a un séptimo.
Muy bien, ahora vamos a convertir esta u que está elevada a la 1/7, la vamos a regresar a radical. Recuerden que este 7 que está en el denominador pasa a ser el exponente del radical. Todo lo demás queda igual. Tenemos y' igual a 96/7 de todo esto que está en color rojo por la raíz séptima de u. Finalmente, vamos a regresar el valor de la variable y nos queda la derivada de la siguiente manera. Y' es igual a 96/7 de todo esto que está en color rojo por la raíz séptima de 5x menos x cúbica menos 7x a la cuarta. Con esto hemos terminado. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal para que puedan recibir todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!